el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una serie de cursos para conseguir una conducción más eficiente y preventiva. Con las medidas que los conductores aprenden, se puede lograr un importante ahorro en carburante y un beneficio medioambiental. Estamos estimando que en el 92% de los conductores que reciben esta formación se ahorra bastante en combustible. Aproximadamente, me decía el director del CIRCE, que estábamos hablando de unos 2-3 euros o incluso 5 euros en la práctica diaria de la conducción. El consumo de energía de los aragoneses en materia de transportes constituye el 37% del total. Por ello, esta iniciativa es una gran oportunidad para abaratar los gastos en carburante tanto en las empresas como en las familias, en un momento de crisis económica en el que cualquier ahorro es bienvenido y en el que la cercanía de las fiestas navideñas provocará un gran número de desplazamientos. Con una serie de trucos muy sencillos podemos conseguir un importante ahorro económico y energético. Cambiar de primera a segunda nada más salir de la rotonda, conducir siempre con marchas largas o no llevar el coche demasiado revolucionado son unas medidas que pueden hacernos conducir de manera mucho más eficiente. Hasta el momento se han dado más de 600 cursos en los que han participado 2.400 conductores. En ellos, los alumnos se conciencian de que aspectos muy sencillos, como no dar frenazos bruscos, no llevar las ventanillas bajadas y mantener una presión adecuada de los neumáticos, puede suponer un ahorro considerable y un aumento de la seguridad al volante.